Y vamos a hablar en este punto, por ejemplo, de reanimación neonatal. Ya, vamos a tomar en cuenta que la etapa neonatal es el periodo de los primeros 28 días, ¿no? De un periodo de cambios rápidos en el que se pueden presentar eventos tanto críticos, ¿no? La atención neonatal es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer. El objetivo es de detectar y evaluar situaciones de emergencia vital para el recién nacido, ¿no? La unidad neonatal es la sección del hospital que se encarga de la asistencia y cuidado del neonato. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este punto, el RCP neonatal, ¿ya? Vamos a ir explicando detalladamente lo que es este tema, que es de gran importancia para que ustedes también lo puedan aplicar en el ámbito laboral. Ya. Toda enfermedad, ya sea, ¿no? En el área de neonatología, debe estar formada, informada y capacitada en la atención, por ejemplo, del procedimiento de reanimación cardiopulmonar neonatal. La finalidad es reducir la morbilidad y mortalidad perinatal asociada, ¿no? A la hipoxia, isquemia, perdón, y el riesgo de secuelas secundarias que pueda ocasionarse, ¿no? El objetivo de estos es identificar factores de riesgo tanto maternos y perinatales que se asocian a la necesidad de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Identificar que los neonatos requieran maniobras de reanimación realizadas mediante la valoración requerida, ¿no? De acuerdo al flujograma de atención. Realizar adecuadamente los pasos iniciales de reanimación y utilizar una técnica adecuada en el momento de la asistencia al médico en la intubación endotraqueal, ¿no? Realizar también la estabilización y cuidados post reanimación. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que estas actividades que proporcionamos son conjuntos que se realizan en un recién nacido inmediatamente después del nacimiento. Lo que se asegura con el RCP neonatal, por ejemplo, es la circulación transicional, ¿no? Em, que, por ejemplo, tras el nacimiento se producen, como indicaba, serie de cambios fisiológicos. Entonces, en este caso, el bebé cuando respira o se pinza el cordón umbilical, utiliza los pulmones para el intercambio gaseoso, ¿no? El líquido de los alvéolos se absorbe y los pulmones se llenan de aire. Los vasos sanguíneos pulmonares previamente se contraen y se dilatan y la sangre llega a los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? El llanto inicial y las respiraciones producen esta distensión. Por eso es muy importante que el recién nacido pueda presentar llanto vigoroso, ¿no? Para que pueda mejorar la distensión pulmonar, ¿no? Y aumentar gradualmente y llevar la sangre oxigenada que vuelve desde los pulmones del lado izquierdo del corazón para seguir a los tejidos y a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto podemos tomar en cuenta. Para el equipo, para la reanimación, por ejemplo, neonatal, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? El equipo responsable, ¿no? Que debe ser tanto el neonatólogo, médico pediatra, enfermera, especialista en atención neonatal, y también si se anticipa la necesidad de reanimación, deben estar presentes al menos dos o tres personas con destreza o capacitados en RCP avanzado, ¿no? El material.
El material, generalmente la que se encarga de proporcionar el material y alistar el material es la enfermera, ¿no? El material es el de aspiración que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el sistema de aspiración de secreciones, la perilla de goma, sonda de aspiración, el número 6, 8, 10 y 12 French, sonda de alimentación con jeringa de 20 ml. Para la ventilación a presión positiva, tenemos que tener la bolsa de reanimación autoinflable, el dispositivo de reanimación con pieza en T, la mascarilla para el recién nacido término y el recién nacido prematuro, la fuente de oxígeno, ya sea con flujómetro o alguna conexión, el oxímetro de pulso, el mezclador de aire y de oxígeno y el filtro antibacteriano que actualmente se va a utilizar. Para la intubación, laringoscopio neonatal, una hoja recta en general, ¿no? Generalmente utilizamos la hoja recta. En cuanto a la hoja recta, podemos mencionar el número 00, el 0 y el 1. Los tubos endotraqueales podemos mencionar, em, por ejemplo, el número 2.5, el 3. A ver, ¿qué otro número? Entre esos números vamos utilizando lo que es el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, el 3.5 también se puede utilizar, ¿no? La tijera, la hoja de bisturí, el esparadrapo. Entre los medicamentos que vamos a utilizar, por ejemplo, es la adrenalina, solución fisiológica al 0.9%, agua destilada, dextrosa al 10%, jeringas de 20 cc, 10 cc, 1 cc, ¿no? Equipo de cateterismo de vena umbilical que tenga la tijera y la pinza mosquito, el hilo seda para ligadura del cordón umbilical. Para el catéter venoso umbilical hay que utilizar el número 3.5 o 4 French, ¿no? La sonda de alimentación número 4 o 6. Llaves de triple vía, campos estériles, bata, gozo, mascarillas, ¿no? Otros, en cuanto a otros equipos, podemos utilizar, por ejemplo, perdón, no se está reproduciendo el video. Entre otros equipos podemos utilizar, por ejemplo, la gasa, ¿no? Y el cordón. Ahí. Y el clamp para el cordón, ¿no? Los procedimientos generales antes de la atención. Por ejemplo, podemos identificar factores de riesgo perinatal, ¿no? Organizar e identificar quién va a realizar, ¿no? La reanimación, preparar el equipo y prevenir la pérdida de calor durante el nacimiento, ¿no? Esos son los pasos que debemos seguir. Ahora vamos acá está. Antes de iniciar con los pasos iniciales, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, de factores de riesgo del recién nacido, ¿no? Como les había indicado. Es importante evaluar los factores de riesgo, por ejemplo, una madre que tenga problemas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, en la gestación, problemas de crecimiento intrauterino, o recién nacido post-término. Entonces, nos da un indicativo que vamos a necesitar, ¿no? En algún momento, alguna atención vamos a tener que ir brindando, ¿no? Entonces, cuando cuando hay problemas de anemia, digamos, en el recién nacido, estos serían los factores de riesgo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta entre los factores de riesgo. Y el material ya les había indicado, ¿no? Cómo vamos a ir preparando. Ahora sí, las características, por ejemplo, de la preparación del tubo endotraqueal ya les había indicado. Por ejemplo, que menos de 1000 gramos eh,
y menos de 28 semanas, generalmente el tamaño del tubo endotraqueal es 2,5 y de 1000 a 2000 el tubo de endotraqueal es de entre 3,0, ¿no? Y la gestación va a ser entre 28 y 34. Más de 2000, por ejemplo, el tiempo de gestación va a ser de 34 semanas y el tubo endotraqueal se va a utilizar el 3,5, ¿no? Entonces tenemos que ir eligiendo el tamaño adecuado para la pinza. Mm, ahí está, también podemos considerar tal vez la posibilidad de usar un estilete o una alambre, ¿no? En el momento para la intubación. Entonces, hay que seleccionar correctamente el mango del laringoscopio y hay que encender también la luz, hay que verificar las baterías, hay que preparar el equipo de succión, lo que anteriormente les había mencionado, ¿no? Entonces, cómo se debe colocar el recién nacido, por ejemplo, en los pasos iniciales, colocar en una posición de olfateo, ¿no? Sostener con la mano izquierda, con el pulgar sobre la superficie superior del mango y la hoja apuntando en dirección opuesta. Entonces, en este caso lo va a realizar el médico que lo va a atender a nuestro recién nacido. Posteriormente, nosotros tenemos que colocar en una posición adecuada a nuestro recién nacido, ¿no? Entonces, en una posición de olfateo, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta la administración de adrenalina, ¿no? En, en nuestro, en nuestro, en nuestra atención. Antes de la administración de adrenalina, no olvidemos, por ejemplo, que en el paso inicial que vamos a realizar es colocar al recién nacido bajo la fuente de calor radiante, ¿no? Sí o sí debe colocarse y cubrir siempre la cabecita con gorra y de algodón en caso de ser necesaria, ¿no? Hay que utilizar la ventilación a presión positiva y estos deben ser con unificadores tibios. Hay que colocar también el sensor de temperatura, ¿no? Para mantener la temperatura corporal. Por ejemplo, hay que secar con campos precalentados, hay que estimular mediante la fricción al recién nacido, posicionar adecuadamente al recién nacido manteniendo la cabeza con el cuello ligeramente en extensión, aspirar suavemente las secreciones y ventilar a presión positiva, ¿no? La ventilación a presión positiva se realiza usando el equipo de resucitación manual con la pieza en T, ¿no? La bolsa autoinflable. El dispositivo de reanimación en pieza T se programa con presión inspiratoria, ¿no? Entonces, para la intubación endotraqueal, las indicaciones antes de empezar con alguna compresión torácica, cuando no logra la ventilación efectiva, ¿no? Y hay que corregir la frecuencia cardíaca, no mejora. Entonces, esto va a ir disminuyendo continuamente, está por debajo de 60 latidos por minuto, entonces hay que verificar el tamaño y la fijación del tubo endotraqueal. Por eso les indicaba que el tamaño es esencial que vayamos conociendo para tanto para el a término, pretérmino y postérmino, ¿no? En el masaje cardíaco, las indicaciones se realiza, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, ¿no? Idealmente en el recién nacido debe ser intubado previo al inicio del masaje cardíaco. En el caso de que el recién nacido no pueda ser intubado, se procede a realizar masaje cardíaco, coordinando la ventilación a presión positiva, ¿no? El uso de medicamentos, por ejemplo, está indicado luego de los 60 segundos del masaje cardíaco, coordinando siempre con la ventilación a presión efectiva, ¿no? Usando la FIO2 y la frecuencia cardíaca continuamente menor a 60 por minuto. Bueno, el médico nos indica que preparemos el cateterismo de la vena umbilical
Esto es rápido, de baja complejidad. Se debe realizar por un profesional entrenado, ¿no? Que mantenga la asepsia, la técnica aséptica. Ahora sí, vamos a hablar de la adrenalina, ¿no? La adrenalina podemos mencionar que es un estimulante cardíaco y vascular. Causa constricción de los vasos sanguíneos fuera del corazón, lo cual aumenta el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, ¿no? La vía endovenosa es recomendable para la administración de esta adrenalina. La administración endotraqueal tiene una absorción errática, ¿ya? Depende mucho de la perfusión sanguínea. En situaciones estos se disminuyen. Entonces, la respuesta esperada, por ejemplo, puede ser el incremento de la frecuencia cardíaca en un minuto después de su administración. Si la frecuencia cardíaca continúa, por ejemplo, menor a 60 latidos por minuto después de la primera dosis de adrenalina intravenosa o intraósea, puede repetirse la dosis cada 3 a 5 minutos, ¿no? Además, hay que verificar también que se esté ventilando adecuadamente los pulmones, que haya un movimiento del pecho, la posición del tubo endotraqueal y la obstrucción por secreciones, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que ir fijando. La presentación y preparación de la adrenalina es la ampolla de 1 miligramo en 1 ml. Lo que tenemos que dividir es 1 por 1000, ¿no? Esto se diluye, por ejemplo, como la ampollita llega de 1 ml, ustedes pueden diluir con 9 ml de agua destilada y la solución salina, ¿no? Fisiológica al 1 en 10, ¿ya? Entonces, la concentración de adrenalina será 0,1 miligramos por ml, ¿no? Es opcional, por ejemplo, algunos médicos nos indican vía endotraqueal solamente mientras se obtiene el acceso intravenoso, ¿no? Eh, las jeringas intravenosas de 1 ml debemos etiquetarla, ¿no? Con adrenalina IV. Y la jeringa endotraqueal de 3 a 5 ml con la etiqueta de adrenalina solo ET, ¿no? Por ejemplo, en la intravenosa o en la intraósea se utiliza 0,2 ml por kilogramo, equivalente a 0,2 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, para la administración, por ejemplo, rápidamente, lo más rápido es posible en la intravenosa, ¿no? El catéter con 3 ml de solución salina normal para distribuir en los pulmones, ¿no? Hay que repetir, por ejemplo, 3 a 5 minutos la frecuencia cardíaca si sigue siendo menor a 60 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, también utilizamos expansores de volumen en algunos casos, ¿no? Ahora sí, vamos a ir viendo la atención, el algoritmo del programa de atención del RSP. Para el algoritmo se utiliza un inicio, ¿no? Por ejemplo, en el inicio es el asesoramiento prenatal. Hay que identificar los factores de riesgo, como anteriormente hemos mencionado. Hay que asignar roles al equipo de reanimación, quienes estamos trabajando, ¿no? Si en el nacimiento, por ejemplo, el recién nacido a término, por ejemplo, tendría, por ejemplo, un recién a término, perdón, puede presentar, tiene un buen tono muscular, ¿no? Si respira o llora, ¿no? Si haría todas esas cosas, entonces el cuidado de rutina es contacto piel a piel sobre el pecho de la madre. Hay que mantener la temperatura y hay que posicionar la vía aérea y hay que aspirar también las secreciones si fuera necesario y hay que vigilar constantemente.
En caso de que el recién nacido a término no tenga un buen tono muscular, no respira, no llora, hay que proporcionar calor, ¿no? Secar, cambiar el campo y estimular. Hay que posicionar la vía aérea y hay que despejar las secreciones si fuera necesario. Ahora, en el algoritmo, si por ejemplo el recién nacido no presenta apnea, boqueo y la frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto, si por ejemplo esto no pasaría, tendríamos que verificar si el recién nacido respira con dificultad o está cianótico persistente. En ese caso, se puede posicionar el cuello y hay que despejar la vía aérea. Hay que monitorizar la saturación de oxígeno suplementario si es necesario. Se puede considerar el CPAP, ¿no? Cuando presenta, por ejemplo, apnea, boqueo y frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, si estaría presentando, hay que realizar la ventilación a presión positiva, la oximetría de pulso y el monitor de electrocardiograma lo hay que preparar, ¿no? En este caso, la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, si estaría presentando, hay que verificar el movimiento de esos del pecho, ¿no? Y posiblemente el médico nos pida que procedamos a la intubación endotraqueal, ¿no? Si esto no pasaría, por ejemplo, si la frecuencia estaría menor, pero no presenta movimientos del pecho, ¿no? Los cuidados serían directamente por reanimación, ¿no? Si la frecuencia menor es de 60 latidos por minuto, si la frecuencia cardíaca, por ejemplo, continúa menor a 60 latidos por minuto, se puede considerar hipovolemia, ¿no? Y se debe preparar para administrar la adrenalina, ¿no? En caso que la frecuencia cardíaca menor de 60 latidos, por ejemplo, eh, o esté igual a 60, se debe proceder tal vez a la intubación. Si todavía no se hizo compresión torácica, oxígeno al 100% y preparación del electrocardiograma, ¿no? Ese sería en cuanto a nuestro algoritmo que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la atención. Ya. Ahora, para realizar esta atención, por ejemplo, es necesario también poder, ¿no? Tomar en cuenta en la preparación de la adrenalina, que les había indicado que la concentración es 1,10, ¿no? Ustedes pueden colocar en una jeringa de 10 ml, 9 ml de agua destilada y el ml de la adrenalina. Posteriormente, eso va a ser mucho más fácil a la hora de administrar la concentración, ¿no? Y aquí está la explicación. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Que la adrenalina se convierte, por ejemplo, si nosotros colocamos 9 ml de agua en 1000 miligramos. Entonces, cada ml se va a convertir en 1 miligramo, ¿no? Entonces, por 1 ml. Entonces, la dosis puede ser de 0,1 a 0,3 ml kilogramo, ¿no? Que se va a administrar IV preferentemente o intraóseo, lo más rápido posible y seguido de un lavado de 0,5 a 1 ml de solución salina normal. Eso es lo que tenemos que realizar en la administración de la adrenalina. Las vías de administración, como les indiqué, es la vía endotraqueal, endovenosa, ¿no? Que se utiliza. La vía endotraqueal es menos eficaz, aunque puede ser más rápido. Los estudios sugieren que la absorción no es confiable, ¿no? La dosis es de 0,5 a 1 ml por kilogramo
y de 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo. Esto se administra directamente en el tubo, seguido de varias respiraciones a presión positiva para distribuir el fármaco por los pulmones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de administrar. ¿Qué debe esperar que suceda después de administrar la adrenalina? Por ejemplo, podemos esperar evaluar la frecuencia cardíaca en un minuto después de la administración, a medida que continúa la ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Debería también aumentar la frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera. Si no, se puede repetir la dosis cada 3 a 5 minutos y considerar el aumento de la dosis si comenzó por la dosis inferior. Entonces, eso es lo que vamos a ir considerando. Si no hay respuesta satisfactoria, hay que considerar, por ejemplo, la posibilidad, ¿no? De tener en cuenta si se administró adrenalina endotraqueal, la respuesta puede tardar más en lo posible. Si esto ocurriría, los siguientes dosis debe ser colocada apenas se introduzca el catéter venoso umbilical. Ya, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay que verificar también. ¿Qué vamos a verificar? Que se esté ventilando debidamente los pulmones, que si se coloca un tubo endotraqueal a máscara laringea, debe haber sonidos respiratorios parejos, que el tubo endotraqueal no esté desplazado, doblado, obstruido por secreciones, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a verificar. También que las compresiones torácicas sean lo más adecuadamente, ¿no? ¿Cuándo y cómo administrar expansor de volumen? Ya. Acá vamos a ir viendo, por ejemplo, los expansores de volumen. Ahora sí. Vamos a ir tomando en cuenta cuándo se debe utilizar. Por ejemplo, generalmente se utiliza cuando presenta hemorragia materna fetal, ¿no? Cuando el recién nacido presenta esta hemorragia, entonces se puede utilizar o proceder a la utilización de expansores de volumen. También cuando hay sangrado de vaso, ¿no? Por debido al desprendimiento de placenta, sangrado vaginal abundante, traumatismo fetal, cordón de prolapso, circular de cordón apretado, pérdida de sangre por el cordón umbilical. En esos casos hay que considerar que se puede utilizar el expansor de volumen. Al examen físico, por ejemplo, hay antecedentes de pérdida de sangre aguda que no responde a los vasos de reanimación, signos de shock. El recién nacido puede presentar palidez, retraso en el llenado capilar, ¿no? ¿Qué expansores de volumen se utilizan en la reanimación? Los expansores de volumen que se utilizan en la reanimación neonatal podemos incluir, por ejemplo, que es muy importante conocer esta técnica, ya que nosotros somos las que vamos a ir preparando, ¿no? Eh, todo el material. Los expansores de volumen que se utilizan son la solución salina normal o sangre. Se usan cuando se sospecha o se sabe que hay pérdida de sangre, ¿no? El médico generalmente utiliza si hay palidez persistente, si hay pulso débil, si hay mala respuesta a pesar de una reanimación adecuada, si hay antecedente de hemorragia. Se recomienda una dosis de 10 ml kilogramo durante 5 a 10 minutos. Se puede repetir si la respuesta es insuficiente, ¿no? Mm,
También se utilizan los cristaloides de cloruro de sodio al 0,9%, los, eh, los expansores de glóbulos rojos, ¿no? Y también podemos utilizar, por ejemplo, la dosis de 10 ml por kilogramo si no mejora, ¿no? La vía es por catéter venoso umbilical y catéter IV periférico. La preparación es en una jeringa de 30 a 60 ml, pero la jeringa siempre debe ser rotulada. En la administración hay infusión constante durante 5 a 10 minutos. Por ejemplo, menos de las 30 semanas, la administración es más rápida, ¿no? ¿Qué debemos hacer si el bebé no mejora luego de la administración de la adrenalina y el expansor de volumen? En este caso, mientras se sigue administrando las compresiones torácicas y ventilación, el equipo debe volver a evaluar rápidamente la calidad de ventilación y de las compresiones, ¿no? Se puede repetir, por ejemplo, la adrenalina IV nuevamente. También hay que confirmar las preguntas en voz altas como equipo, ¿no? ¿Se mueve el pecho con ciclo de respiración? ¿Hay sonidos respiratorios iguales? ¿El dispositivo de ventilación a la tráquea están obstruidos por secreción? ¿Se está administrando oxígeno al 100%? ¿La profundidad de la compresión es adecuada? ¿Fue administrada la dosis correcta de adrenalina por vía IV o hay neumotórax? Eso es lo que debe preguntarse el equipo, ¿no? Al momento de la atención. Seguido del diagrama de flujo, por ejemplo, aún no se ha podido detectar la frecuencia del bebé Apgar, durante cuánto tiempo debería continuar. Por lo tanto, es razonable suspender, por ejemplo, los esfuerzos de reanimación. Sin embargo, la decisión continúa de forma individualizada por el médico.